a mí me ha correspondido hablarles a ustedes de un tema que según el formato y según el brochure que tienen, habla de la cultura preventiva a nivel mundial. Pero yo no voy a caer en hablar de una cantidad de temas y definiciones de lo que pasa en Europa, Asia, África, Estados Unidos. Yo quiero entrar más de una manera disruptiva a que hablemos de lo que significa esa cultura preventiva y qué está ocurriéndonos con esta cultura para caer al final en algo que me parece importante que trabajemos, y es de qué forma, cómo es que efectivamente se lleva la cultura preventiva a las empresas. Porque normalmente en estas charlas acostumbramos mucho a hablar de los temas conceptuales, pero uno siempre termina saliendo preguntándose, bueno, y ahora eso tan bonito, ¿cómo lo aplico? ¿Y qué hago? Muchas de las cosas que ha dicho Jimena anteriormente van a verlas aquí reflejadas, porque definitivamente ese es el futuro en seguridad y salud en el trabajo. Pero vamos entonces a trabajar sobre un principio de que la cultura preventiva es un partido que se juega todos los días, pero es un partido en el cual todos ganan y donde la pelota hay que moverla permanentemente. Y vamos a partir de ese concepto para ver si podemos desarrollar todo el tema. Lo primero que tengo que decirles, y que obligadamente debo hacerlo, es recordar, y muchos de ustedes lo deben saber, que este tema de cultura preventiva viene desde los años 80 y que a lo largo de todos estos años se han venido presentando una gran cantidad de accidentes que llevaron a que pensáramos en el tema de cultura preventiva. La mayoría de las personas conoce mucho el tema de Chernobyl en 1986, pero son más de 16 siniestros catastróficos que ocurrieron y que condujeron a preguntarse, oiga, ¿por qué todas estas empresas, que eran empresas muy grandes, con tecnologías muy avanzadas, con sistemas muy avanzados, por qué caen en este tipo de accidentes y qué es lo que ocurre? Y entonces es cuando descubren, y los estudiosos de todos estos eventos llegaron a conclusiones sobre varios aspectos o varios factores que contribuyeron de manera decisiva a que se generaran esos accidentes. Y es ahí cuando se comentan varios temas, desde el compromiso mismo de la gente por la seguridad, el aprendizaje, por ejemplo, de incidentes previos. En la mayoría de esas empresas hubo incidentes previos que no estudiaron, que no aprendieron de ellos. Pero, por ejemplo, también quedó muy claro que en esas empresas la comunicación de la seguridad no era la mejor. Y eso generó también gran parte de esos eventos. Y en fin, se enumeran una gran cantidad de razones que al final terminan en un concepto. Dicen, mire, lo que ocurre es que a pesar de toda la tecnología implementada, a pesar de todo el manejo de los procedimientos, etcétera, aquí lo que hace falta en las empresas es una verdadera cultura preventiva. Y ahí empieza el caos. Y ahí empieza el caos porque todos empezamos a hablar del tema de manera diferente. Pero yo quería traer a colación algo también que pasó en esa década del 90 con General Motors. ¿Hay aquí alguien de General? No, lástima. En General Motors ocurrió un hecho que para mí marcó muchas cosas y hubo otras empresas que también trabajaron en esto. En General Motors en 1990 lo que se encontraron fue con que tenían una accidentalidad tan alta que 1 de cada 3 trabajadores se accidentaba. Imagínense ustedes lo que significa eso. Además, el 5% de los trabajadores de las plantas se incapacitaban y llegaron a tener costos cerca de los 100 millones de dólares. Eso realmente son cifras bastante alarmantes. Entonces, ¿qué se preguntó el presidente de ese momento? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué tenemos que hacer? Si es que aquí aplicamos recursos para todo el tema, si es que aquí damos todos los equipos, las herramientas, las medidas de prevención, tenemos todas las normas, ¿qué ocurre?
Y empezaron a hacer un estudio y lo primero que ese presidente hizo en su momento fue una cosa que hoy tomamos de mucha referencia y es, señores directivos de la empresa, mírense al espejo y pregúntense, ¿qué estamos haciendo en materia de seguridad? Lo segundo que dijo es, oiga, aquí hay que promover un cambio en la cultura de la organización, porque además a la pregunta de mírense en el espejo y qué encuentran, todos encontraron que para ellos la producción, entre comillas, significaba un elemento clave más allá de los aspectos de seguridad y que sacrificaban aspectos de seguridad por un resultado diferente. Pero además dijo una cosa que fue muy interesante. Dijo, venga, la responsabilidad que estaba en manos de recursos humanos ahora va a estar en manos de 11 directivos de la organización. 11. Y a los 11 directivos de la organización le asignó responsabilidades. Eso lo dice el decreto 1072 y la resolución 1111. Lo que pasa, ¿sabe qué? Que eso es pura bla, 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 bla en nuestras instituciones. Y como yo digo que al ser baby boomer y tener esta edad y después de toda esa cháchara que dijeron en mi hoja de vida, me puedo dar el lujo de ser disruptiva, de criticar y de cuestionar, lo voy a hacer a lo largo de esta charla. O sea, el sistema de gestión, el decreto 1072 es perfectamente concebido. Lo que pasa es que en la práctica es imperfectamente hecho. Totalmente. Y el famoso tema de los documentos es lo que nos está llevando al fracaso y nos llevará al fracaso del sistema. Porque definitivamente hoy un sistema muy bien estructurado en la teoría, en lo legal, pero lo que hoy las empresas están haciendo es llenándose de papeles para poder tratar de cumplir con una norma. Y tenemos los mamotretos de papeles, como me decía un cliente un día, aquí tengo las NIF y el sistema de gestión. Explíqueme las ambas, porque no entiendo ninguna. Aquí vino un asesor y me hizo el sistema de gestión. Y era un cartapacio así de grande. Y cuando usted iba a leer, con tristeza pude ver que era copia en la matriz de peligros de la OIT, de la enciclopedia de la OIT. Qué tristeza. Pero digamos que aquí él dijo, efectivamente vamos a definir responsabilidades en 11 personas. Y vamos a buscar y vamos a hacerlos responsables de un entorno saludable en su compañía. Y posteriormente les dijo a los directivos y se van a formar. Pero la formación de ustedes va a ser alrededor de una pregunta. ¿Qué hago yo por la seguridad y qué tengo que hacer? Luego armó lo que le llamó unos equipos dinamizadores bajo el liderazgo del presidente de la compañía. Equipos dinamizadores que atravesaban toda la estructura de la organización, absolutamente toda. Y el de seguridad y salud en el trabajo terminó siendo un simple facilitador del tema, no un gerente de HC. Y al final, la formación de los trabajadores no la hacían consultores externos, no la hacía el de seguridad y salud en el trabajo. La formación la hacían entre ellos mismos y los supervisores. Es decir, ¿qué hizo General Motors al final de todo? Tratar de que efectivamente todos los niveles de la organización asumieran una responsabilidad y participaran de manera activa. Con eso, General consiguió reducir en un 87% la siniestralidad laboral en 8 años, porque es que establecer una cultura en una organización no es de un día para otro. Otra cosa que me pareció importante traer a colación aquí para el recorrido es que Ibermutuamor, que es una Mutuamur, que es una mutua española, después de haber estudiado todos los casos exitosos en el mundo, encontró 4 cosas interesantes. Y de esas 4 cosas, se me cambió el tema, de esas 4 cosas, la que yo quisiera resaltar es que la prevención de los accidentes implica involucrar a toda la organización, pero de una manera sostenida, Y quería resaltar ese tema porque me parece bien importante para lo que voy a decir al final.
Pero entonces la pregunta clave ¿es fundamental una cultura preventiva? Sí, todos hablamos de cultura preventiva, cultura de prevención. Pero realmente, ¿qué es cultura preventiva? Y realmente, ¿cómo es que yo logro desarrollar una cultura preventiva en las empresas? Y entonces viene el caos. Cuando usted revisa a nivel mundial qué significa cultura preventiva, créanme que hay más de 100 definiciones de cultura preventiva. Hay más de 100. Se vuelve un caos tratar de entender las distintas definiciones. Y en nuestros países las definiciones de cultura preventiva a veces se dan modificación de comportamiento. Con todo el cariño y el amor por Andrés, manejo de felicidad. Y le damos unas connotaciones de acuerdo a los programas que manejamos, pero todo como acciones puntuales. Entonces, ¿la felicidad es parte de una cultura? Sí. ¿El manejo de los comportamientos es parte de una cultura? También. Pero por favor, integremos. Porque esto suelto no va a dar resultados. Lo otro importante es que encontré una frase que me pareció bien interesante de Joaquín Ruiz, que hace un estudio de cultura preventiva. Dice, venga, recorramos qué es al fin cultura preventiva. Y después de todo el estudio que hizo en el mundo, llegó a una conclusión y dijo, ¿saben qué? Sencillamente no hay definición de cultura preventiva. Lo que pasa es que aquí todos, entre comillas, y si lo leemos a él siempre, dice, entre comillas, todos sabemos a qué nos referimos. Pero cada quien le da la dimensión y el concepto que se ajusta a su situación y a sus características. Pero sigue siendo entonces un caos. Y cuando uno se va y entra a un artículo muy interesante de la OSHA en Estados Unidos sobre lo que significa la cultura preventiva, miren lo interesante. Ellos dicen, vea, esto en la cultura preventiva hay aspectos informales y culturales de una organización. Está hablando de los aspectos culturales en general de la organización, que tienen una influencia en cómo la seguridad y la salud es percibida y gestionada. Es decir, la cultura de la organización marca cómo se percibe la seguridad y la salud en el trabajo. Pero al final de todo su artículo llega a una conclusión y dice, mire, ¿sabe qué? Es que cultura preventiva es un concepto amplio, complejo, abstracto e informal. Y eso lo dice la OSHA. Y después, cuando uno empieza a mirar, hay una definición muy común que dice, vea, es que la cultura preventiva es un conjunto de actitudes y creencias positivas, compartidas por todos en la empresa. ¿Quién no comparte en la empresa que la seguridad y la salud es importante? Si usted lo pregunta, todos le dicen que sí, del gerente hasta el último trabajador. ¿Quién le dice que no? Nadie. Pero eso ¿de verdad significa que hay una cultura? Cuando a usted le dicen que sí es importante la seguridad y salud en el trabajo y que lo comparten y da usted la espalda y hacen algo que no es seguro o incumplen una norma. O cuando creemos que es seguro, que se comparte la seguridad y la salud porque hay una política que se divulga. ¿Cómo se divulga? ¿En una cartelera? ¿Quién la ve? Nadie. Y entonces yo tengo la política, claro que sí. Póngame cumple en el sistema. ¿Y la divulga? Sí, señor. ¿Cómo la divulga? La coloco en la cartelera. ¿Y la leen todos los trabajadores? ¿La entienden? ¿Entienden qué significa esa política? ¿La pone en práctica como gerente? Son preguntas que nos quedan incluso de las definiciones que hay de estos sistemas. Y hay una que me encanta, no sé si será por la comida o qué, pero a mí me encanta esta definición que da Freyse, y este es un tipo que era de la General Motors y que manejaba los temas de seguridad y salud. Y él decía, la cultura preventiva es como el caldo de estofado. Qué delicia, mírenlo. Pero resulta que ahí la carne y las verduras
son los elementos básicos. ¿Qué me encanta aquí? Que dice, mire, en una organización tienen que existir las normas, el equipo, los recursos, si se quiere el sistema de gestión. Pero hay una cosa muy importante y es que el caldo, si el caldo de un estofado de esto está rancio, está feo, que ese caldo es el liderazgo, la visibilidad, la confianza, el apoyo y la integridad, pues sencillamente usted no va a lograr tener un buen guiso, por lo tanto no va a lograr tener un programa preventivo. Esa es una definición que en su momento Fray se dio a raíz de lo que se estaba implementando incluso en la General Motors. Entonces, en fin, hay una serie de definiciones que al final uno puede encontrar elementos en común. Entonces, los elementos en común, que el valor de la seguridad y salud en el trabajo debe ser compartido por todos. Perfecto. Que debe haber una preocupación formal por la seguridad y la salud. Muy bien. Que debe existir un impacto en el comportamiento de la organización. También. Que la cultura se refleja en una organización por la buena disposición para desarrollar y aprender a partir de los errores, cosa que también, digamos, válida como parte de una cultura. Y al final se dice es que una cultura de seguridad es duradera, estable y resistente al cambio. Maravilloso todas esas definiciones comunes. Ahora cuando uno entra y dice, oiga, ¿qué pasa realmente en las empresas? ¿Y qué está pasando en nuestro país hoy? ¿Qué pasa realmente en las empresas? Creo que estamos aquí, muchas empresas. Es la aplicación de normas y procedimientos seguros. Y ahí me refiero a toda la revolución legal que tenemos hoy en nuestro país. Entonces tenemos todas las normas. ¿Y en qué estamos todos? Aquí. Tengo que aplicar el sistema de gestión, tengo que revisar y entonces la resolución 1111 y entonces reviso y hago la lista de chequeo y si tengo los documentos y si no los tengo. Que cómo ese documento lo voy a aplicar al final, creo que pocas se están preguntando eso. Entonces, había que hacer la autoevaluación, ya todos hicieron el checklist. ¿Cierto? Y ya todos saben que sacaron el 30 o el 40%, aún aquellas que estaban certificadas y que tenían un cumplimiento altísimo según OSAS 18.000. Hoy están a la mitad o menos de la mitad. ¿Por qué? Porque la norma nuestra dice cumple o no cumple, no tiene el parcial, tienen una serie de elementos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy estamos todos aferrados a que hay que hacer un plan de mejoramiento. ¿Plan de mejoramiento qué significa qué? Construir documentos. Construya los documentos para aplicarlos en el 2018. Ojo, construya documentos que sean verdaderamente aplicables hacia el futuro. Porque ese es el gran problema que vamos a tener en el 2018. Y aquí estamos. Y las empresas que han avanzado en seguridad y salud en el trabajo han pasado por los 3 estadios. Han empezado por aquí y esas que tuvieron los grandes siniestros también, por aplicación de normas, de procedimientos seguros, pasaron a un siguiente estadio y era la seguridad y la salud en el trabajo integrada a los procesos. No como hacemos hoy. Esto es la seguridad y la salud en el trabajo. Estos son los procesos. Procesos cumplan la seguridad y salud. No, es cuáles son los procesos de la compañía y cómo yo integro elementos de seguridad y salud a los procesos. Es al revés. Por eso es que yo creo muchísimo, no tanto, y seguro Jimena me va a matar cuando me baje de aquí, no tanto en los sistemas integrados de gestión, como en el hecho de que si usted tiene un sistema de calidad donde tiene documentado procesos, integre la seguridad y la salud en el trabajo ahí, métalo ahí de una vez y trabaje desde el sistema de calidad. Mis colegas me cuestionan mucho ese tema porque creen que yo estoy haciendo que se pierda espacio de la seguridad y la salud, por el contrario, se gana espacio en seguridad y salud en el trabajo. Pero bueno, ese es otro tema. Y por supuesto, los sistemas de gestión. Entonces, también en los sistemas de gestión, este es un paso de consolidar y fortalecer los sistemas de gestión. Pero ¿eso qué hace con la siniestralidad? Cuando usted aplica normas y procedimientos, la siniestralidad baja, pero luego llega a una meseta. Ahí se estabiliza. ¿Y luego qué hace? Vuelve otra vez a subir la accidentalidad. Pero luego usted aplica todo esto y el sistema de gestión no es garantía de que usted va a bajar la siniestralidad permanentemente. Puede tener un sistema de gestión muy bien hecho, pero ahí sí estoy de acuerdo con Jimena, hay que saberlo gerenciarlo. Y eso significa que te puede ayudar a bajar muchísimo
la accidentalidad, pero vuelve otra vez a caer en una meseta y vuelve nuevamente a subir la accidentalidad. Pero ahí es cuando llega el tercer estadio y es generar una verdadera cultura a nivel de la empresa. Y esa cultura sí logra que baje la siniestralidad y a lo mejor te va a mantener en una meseta, te va a mantener una real cultura preventiva. Ahora bien, eso funciona como en un partido de fútbol, como en una cancha de fútbol. En la cancha de fútbol hay una zona de seguridad, hay una zona de transición y hay una zona de definición, que es cuando se mete el gol. Y estos estadios están en cada uno de estas zonas que se tienen en una cancha. El de seguridad está más que todo aquí, donde yo aplico normas y tecnología. En la zona de transición de esa cancha está la seguridad, los sistemas de gestión, y realmente en la definición y en el gol que yo debo meter en seguridad y salud está la cultura preventiva. Ahora bien, ¿cuáles son esas características que hoy en el mundo se refieren para la cultura preventiva? Las características que se refieren son liderazgo, pero miren lo que ocurre aquí. Hablan del liderazgo de la alta dirección. Y yo les hago una pregunta. ¿Con qué ganamos con que la alta dirección incluso haga un balance scorecard si no se ha transmitido adecuadamente a toda la organización? Y lo decía Jimena, yo puedo tener una estrategia que muchas veces la estrategia no se cumple. ¿Por qué? Porque no llega y no atraviesa a toda la organización. Y no toda la organización la conoce ni sabe cómo desarrollarla. Entonces, el liderazgo de la alta dirección, válido como una de las características de la cultura preventiva, pero hay que pensar que ese liderazgo no se puede quedar ahí. Lo segundo es confianza en los líderes, confianza en la estrategia, que a veces ni siquiera la conocen porque ni siquiera la tienen definida. Y aquí ni siquiera voy a hacer la pregunta que hizo Jimena sobre quién tiene una estrategia en materia de seguridad y salud establecida por la alta dirección dentro de la organización. Entornos favorables, el sistema de gestión debe ser sólido. Fíjense que en ningún momento se descarta que el sistema de gestión sea sólido, pero un sistema de gestión sólido no es un sistema lleno de documentos teóricos que nadie aplica, que nadie implementa y que muchas veces ni siquiera lo conoce todo el mundo. Y en eso es lo que hay que tener cuidado. Yo hago mucho énfasis en esto porque de veras que las cosas que le tengo más miedo por mi experiencia, porque yo estaba, y no cuenten para calcular mi edad, cuando yo estaba en el famoso resolución 1016 de 1989, yo estaba arrancando, no, yo era más sardina que Jimena, solo les cuento eso, y participé en ese tema, pero cuando uno mira esto dice, ¿y qué pasó en el país? Hoy, ¿qué pasó? Nada, nada. Hoy se dice que el que no tenga el sistema de gestión debió tener el programa de salud ocupacional. Mentiras. Mentiras, si el 2% de las empresas tenía el programa de salud ocupacional eran las grandes, pero las medianas y pequeñas empresas no lograron tener el programa. Y ese es mi temor, que esto se vuelva un saludo a la bandera. Y se vuelve un saludo a la bandera en la medida que lo concibamos solamente como un documento y como una serie de documentos. Por otro lado, en la cultura preventiva se busca que haya un diálogo constructivo con los trabajadores. Y el diálogo constructivo no es llegar y decirles, y las normas de seguridad, y vamos a hacer esto. ¿Entendido? Sí, señor. Eso no es diálogo constructivo. Lo otro es, los trabajadores son el principal valor, pero que no sea solamente un discurso, sino que sea una realidad. La actitud de escucha que debe tener la organización. No es tener un COPAS por tener un COPAS. El COPAS debe ser básicamente un canal a través del cual la organización también puede escuchar. Pero hay otros canales de escucha. Y no es un COPAS solamente para que tenga unas actas firmadas en unos documentos y para que ahí se hable, se conversen las cosas y al final, cuando usted va a mirar de todas las actas de un COPAS, dice, oiga, ¿y de esto qué ha pasado? Nada. ¿Eso qué significa? Un sistema de papel. Lo otro es pues la conciencia y la participación para generar compromisos y la disposición de los recursos necesarios. También lo tocaba Jimena anteriormente. Igual hay que disponer claramente de los recursos si uno quiere que esto se trabaje como es. Y yo quiero hacer énfasis en Los técnicos y profesionales de la seguridad y salud en el trabajo son
facilitadores. Ahora nos llenamos en este país con todo el respeto y todo el cariño y todo el amor de gerentes, de administradores. Y resulta que un país no necesita solamente gerentes y administradores. Hace mucho tiempo yo hablé de la estrategia de formación de recursos humanos, pero muchísimo tiempo en este país. Y dije, este país necesita quienes administren y gerencien, pero este país necesita los técnicos puros, que estén frente a las máquinas sabiendo cómo se diseña una guarda. Pero también se necesitan los higienistas puros, en su momento, que sepan cómo enfrentar digamos, un análisis de muestras, una medición, tomar una decisión. Por ahí va a estar Álvaro Araque, creo, en alguno de los otros grupos trabajando el tema de higiene, pero también uno se tiene que preguntar hoy, vengan, yo fui una de las más grandes enemigas, no enemigas, pero cuestionadoras de que hubiera salido lo de riesgo psicosocial. ¿Y cómo era posible que este país sacaba una norma de riesgo psicosocial y no hablaba de los temas de higiene ocupacional, el ruido, la iluminación? Y yo lo cuestioné 20 veces. Cuando hoy mira uno el futuro del trabajo en el mundo donde los robots van a tomar la mayoría de las actividades duras, entonces uno se pregunta y dice, perdón, lo que viene en el futuro es los trabajos humanos. El futuro será de filósofos, será de matemáticos, será de artistas. El futuro no es de los que hacen el trabajo duro. Y entonces cuando uno piensa en eso dice, Dios, ¿y en qué va a quedar la higiene? Yo soy higienista, espero no ver ese día en que la higiene no esté, porque no está ahora, menos estará en el futuro. No sé qué va a pasar con nosotros, los que somos higienistas ocupacionales. En todo caso, lo importante es que entendamos que los técnicos y los profesionales de seguridad y salud, frente a una cultura preventiva, son facilitadores. No son los dueños de la seguridad y la salud, no son los que la ejecutan, porque por eso es que nos llaman cuando ocurre un accidente. Por eso es, solamente nos llaman ahí. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos esto, abrazamos la seguridad y salud y aquí no me la toca nadie. Esto es mío y lo hago yo y nadie más. Y seguimos toda la teoría que nos enseñaron en la academia. Poquísimos innovadores. Y cuando uno va a las empresas dice, ¿qué está pasando? Es que eso me lo enseñó el profesor fulano de tal. Y yo lo hago, mire, y un poco yo les digo, no sigan jamás ni siquiera lo que yo les diga. Sean capaces de innovar de acuerdo a las características de su empresa. La teoría y lo que nos enseñan es una guía, pero jamás debe ser lo que debemos trabajar permanentemente y seguirlo al pie de la letra. El mundo de hoy es de innovadores, el mundo de hoy es de los disruptivos, el mundo de hoy no es de los que siguen la teoría. Y esos son temas que debemos tener en cuenta en esto. Yo cuestiono a este señor que habló de que la pelota, en cultura preventiva, la pelota estaba en el tejado y en el tejado de la alta dirección. Yo no estoy de acuerdo con esto. Yo siempre he dicho que la pelota no está en el tejado de la alta dirección. La pelota está en la cancha y todos jugamos en ella. Y es por eso que lo trabajo de esta manera. La cultura preventiva es un partido en el cual todos ganan y la pelota no está en el tejado. Todos la tenemos que mover. Y tengo la mejor de las experiencias el día de ayer, reciente, ayer. Un gerente de una empresa transportadora de 4.500 trabajadores. 4.000 son conductores. Cuando uno entra a esta empresa, cambió de gerente. El de seguridad y salud me advirtió y me dijo, cuidado ahora que vaya a hablar con el gerente, delante de la gerente de recursos humanos. Ese señor, usted le habla y se mueve en la silla, apenas se mueve en la silla, párese y váyase. Eso no, ese señor no le interesa esto, porque ese señor lo único que le interesa es la rentabilidad de la compañía. Muy bien, ya no me asuste más. Le alcancé a decir, no me asuste más, tranquilo. Y resulta que pensé que íbamos a entrar todos y al final me llamaron a la gerencia solamente con la de recursos humanos, íbamos los dos. Y el señor había dicho 15 minutos, no más. Entramos a la reunión. Y la primera cosa que empezamos, bueno,
además de romper el hielo con las carreras y con todo, que me cuenta este señor es que me dice, a ver, dígame algo que me convenza, porque yo a lo largo de mi vida gerencial he hecho solo una cosa en este tema. Y la hice ayer, así me dijo él. O sea, yo hablé ayer con él, la hizo antes de ayer. Y es que ocurrió un evento y él se fue al sitio donde guardaban los vehículos y todo, y se sentó con todos los conductores y les habló de la vida y de lo que significaba la vida. Y les dijo, yo no sé de esto, yo no sé de seguridad y salud, yo lo único que sé es que ustedes tienen en sus manos un valor demasiado grande, y es que ustedes van por la ciudad transportando personas, felicidades, transportando sueños, transportando ilusiones. Ustedes van transportando vida, y de ustedes depende la vida de 50 personas que están dentro del vehículo, pero de ustedes depende la vida de los que están allá abajo, de los allá abajo mirando el bus, pues a los vehículos. Y me dice, yo solo sé que hablé 2 horas con ellos y hablamos del tema humano, de su familia, de sus hijos, y empezamos a construir alrededor de este tema. Solo les quiero decir que él decía lo mismo, me decía, pero mire, eso que yo hago no sirve de nada cuando yo llego y quienes dirigen a esta gente y quienes dirigen los patios donde está mantenimiento, donde está todo, yo me retiro de ahí y ellos siguen con su discurso de siempre y no les importa lo que yo pueda estar diciendo sobre este tema. Entonces, esto no es un tema del gerente solamente, y esto me corroboró lo que venimos trabajando. Este no es un tema del gerente, yo necesito que toda la compañía esté en esto. Y me preguntaba una cosa, ¿usted qué cree que pasa en el sector transporte? ¿Usted qué cree por qué ocurren los siniestros? Porque en el sector los conductores no ni siquiera se valoran como seres humanos y como personas. Y lo que hay que partir es de ahí. Pero cuando usted se para a darle una serie de normas de seguridad, pues la oyen, se duermen algunos, dan la espalda y se les olvidó. Pero cuando usted construye con ellos, la situación cambia. Entonces, por eso es que esto está en manos de todos dentro de una empresa. Y en una organización, nosotros tenemos 3 tipos de gestión. Normalmente, una gestión estratégica, una gestión táctica, que es la que desarrolla los diferentes proyectos que se hacen dentro de la organización, y una gestión operacional, que es el que verdaderamente opera. Entonces, yo puedo estar aquí definiendo una estrategia, definiendo un plan estratégico, pero si en estas 2 no se concreta ese plan estratégico, definitivamente no se logra nada, y Jimena bien lo decía anteriormente. Ahora, sigo comparándome con la cancha de fútbol. ¿Cuál es la pelota que se mueve en esa cancha? Los factores de riesgo. En mi época se hablaban de factores de riesgo, ahora se habla de peligros. Y sobre eso hay otra discusión de definición de qué es un factor de riesgo, qué es un peligro y qué es un riesgo. Pero bueno, no quiero llegar ahí. Hablemos como se habla en la norma, el peligro. Entonces, la pelota es el peligro. Y la única manera de que no ocurra accidente es no dejar caer la pelota, ¿sí? Pero esa pelota que ocurre en una cancha, aquí tenemos lo estratégico y lo táctico. ¿Qué hacen los dueños de un equipo de fútbol? Colocan los recursos, ¿cierto? Y colocan todo lo necesario para que el partido se juegue adecuadamente. Igual ocurre con el entrenador que define la estrategia. Pero si estos señores de acá no juegan adecuadamente, pues sencillamente se pierde el partido. Es así de claro. Es una bobada, pero es así de claro. Es decir, todos tenemos que mover la pelota en la cancha. Y ahora tenemos un reto. Hoy este país está aquí. Hoy estamos aquí. De nosotros, los que trabajamos en el tema de seguridad y salud, pero también saben de quién alguien es un decisor importantísimo en las empresas hoy, el de recursos humanos. Así no tenga la licencia, así no sepa de seguridad y salud, no importa. El líder de recursos humanos es el que más llegada tiene a los líderes de la alta dirección de la organización. Ese se debe convertir en un gran líder de este tema, y ese es el que debe buscar
que el sistema de gestión no se vuelva un sistema de papel, sino que realmente se convierta en una realidad. Y el gran reto que tenemos en nuestro país es que toda esta revolución normativa sea una base, sea un piso, nos dé el norte, nos dé la dirección para realmente generar una cultura preventiva. Si eso no es así, el fracaso de los sistemas nos los cobrará en unos cuantos años y nos los cobrará a todos nosotros cuando nos veamos reflejados ahí en un sistema de gestión que puede ser igual a lo que ha sido el programa de salud ocupacional desde el año 1989. Ahora bien, ¿y eso cómo se logra? Porque es que ya ustedes dirán, bueno, esta señora ya dijo mucha palabrería aquí, para no decir que paja, ¿sí? Ya habló mucha paja. Ahora sí, toda esa maravilla y esa paja, ¿cómo se trabaja? ¿Y qué se hace? Entonces, necesariamente vamos a tener que trascender. Y vamos a tener que trascender a ver cómo realmente generamos esa cultura preventiva. Y hay una serie de preguntas que uno tendría que hacerse a nivel directivo dentro de las organizaciones. Y es, oye, ¿realmente conocemos? Espera, porque aquí parece que se me quedó un… No, ahora no devuelve. Bueno, no importa, pero venga, yo miro. ¿No devolvió? Sí, sí devolvió. Bueno, muy bien. Entonces, el cómo generar una cultura preventiva tiene uno que hacerse primero una serie de preguntas dentro de la organización. Y los que somos facilitadores de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que asumir con altura estos temas y no tenerle miedo a subir, a irnos con el líder de recursos humanos hacia los niveles directivos de la organización. Y hacernos preguntas como, ¿yo conozco realmente cuál es el punto de partida de esta organización? ¿Cuál es la cultura de esta organización? ¿Qué tengo yo aquí? No es solo la lista de chequeo del sistema de gestión. Háganla, esa es válida. Lo importante es el fondo de esa lista de chequeo. Es qué hay detrás de eso. ¿Cuál es el valor que esta empresa tiene de la seguridad y la salud? ¿Qué dice mi espejo? Y preguntarse, miren, hay encuestas, hay una encuesta del Instituto Nórdico, una encuesta espectacular, donde usted puede hacérsela a los niveles directivos, a los niveles medios y a los niveles de trabajadores de las organizaciones y poder hacer un primer diagnóstico de la situación. Y en fin, uno tiene que y puede hacerse distintas preguntas para trabajar este tema. Lo que sí es cierto es que uno tiene que ser disruptivo. ¿Y qué es ser disruptivo? Es hacer una ruptura, ¿cierto? Es generar un cambio. El mundo de hoy es de quienes son disruptivos. Y los baby boomers tenemos que ser disruptivos si queremos permanecer en el mundo. Porque estos millennials nos van a ahorcar. Andrés, cuando habla de felicidad, tal vez decía en Medellín algo que me pareció interesante, decía, es que los baby boomers, y yo estaba sentado enfrente de él y yo solo le hacía así, los baby boomers querían estabilidad. Los de generación X, supuestamente él está en X, poder. Y los millennials, propósito. Y hoy en día, fíjense que aquí la mayoría de las, por lo menos un 70% de los que están aquí son millennials. Tenemos otro gran porcentaje de X. Y como yo, tal vez tú que te estás riendo ahí, de pronto los dos podemos ser baby boomer, ¿cierto? Ok. ¿Eso qué significa? Que el mundo y en la cultura, en la generación de cultura en las empresas está pasando una cosa violenta para los de recursos humanos. Y es cómo manejar la convivencia de distintas generaciones. Porque no es nada fácil para un baby sentarse al lado de un millennial que se mete al computador. Yo veo a mis hijos, pero explícame eso, ¿qué significa? No, espérate, ya listo, mamá, aquí está. Pero cuéntame, yo quiero entender. Ellos viven ¿de qué? Para ellos las redes sociales son lo más importante. Y yo pregunto, si usted tiene mayor peso de millennial, ¿usted utiliza verdaderamente y sabe utilizar las redes sociales en su empresa para generar una cultura, por ejemplo? Ahora, si usted tiene puro baby en la empresa, pues genere papel. Genere papel.
porque ahí no hay nada más que hacer. Estos dinosaurios son terribles, pero lo único que uno sabe, lo único que les digo es, los baby también nos reinventamos, ¿o no? Yo me reinvento todos los días, yo cada vez que me levanto y me levanto de mi cama digo, ¿y hoy qué tengo que hacer diferente? Porque eso sí, yo me muero reinventándome y hasta mi cajón me lo tendrán que reinventar. Pero uno sí tiene, y el mundo hoy es de quienes se reinventan. Y para ser disruptivos, ¿qué tenemos que hacer con esta cultura? Ustedes saben hoy en día cómo trabaja el mundo con redes colaborativas, ¿cierto? Ahí tienen a Airbnb, ¿o no? Ahí tienen a Uber. ¿Cuándo se soñó que eso iba a coger tanta fuerza? Y eso es una realidad, las redes colaborativas. Y el mundo funcionará en redes colaborativas. Por eso es que el mundo de las empresas hacia el futuro no será de estructuras jerárquicas fijas. Hay que trascender, hay que irnos de redes jerárquicas a redes colaborativas. Y en eso es que se fundamenta lo que por ahí estaban diciendo en mi hoja de vida, que con la Universidad de Cataluña y con algunos españoles diseñamos lo que era el modelo transestructural para generar una cultura preventiva. Y entonces, ¿lo basamos en qué? En estos 3 tipos de gestión que se hacen en las empresas, en el hecho de que una empresa está trabajando en red permanentemente. Una empresa tiene a nivel interno una red. Lo que pasa es que, ¿saben qué nos pasa en nuestras empresas? Trabajamos como áreas, como departamentos, independientes. Y no trabajamos alrededor de una red en la cual todos colaboramos para lograr un fin común. Y además de eso tenemos redes externas. ¿Quiénes están en las externas? Los clientes, los proveedores, los contratistas. ¿Y ustedes vieron qué dice el sistema de gestión? El sistema de gestión hay que pararle bola a unos verbos que tiene. Y es que dice, usted tiene que constatar y tener el respaldo de la documentación de los contratistas y de los contratantes, de los contratistas y proveedores, perdón. Y eso va a ser un tema que nos va a calar a todos, porque las pequeñas y medianas empresas somos normalmente contratistas, ¿cierto? Pero también somos contratantes. Y vamos a tener que manejar eso. Y en 3 o 4 años, cuando las grandes empresas decidan certificarse con la norma colombiana, ¿qué va a pasar? Nos van a exigir a todas las medianas y pequeñas que nos certifiquemos. Y certificarse significa cumplir durante 2 años 100% y generar valor agregado. Entonces, todos esos temas tenemos que pensarlo y tenemos que trabajar en redes colaborativas. Ahora bien, entendiendo que una red colaborativa es un conjunto de personas que aportan trabajo intelectual a un proyecto. Y hay quienes definen que es como un cerebro global en el que todos aportamos. Eso es una red colaborativa. ¿Que se puede utilizar redes sociales? Sí. ¿Que usted puede utilizar redes sociales internas para comunicarse internamente y para comunicarse externamente? Que muchos cuestionamos la utilización de redes sociales internas porque nuestros trabajadores no tienen todos para estar metidos en un computador comunicándose con nosotros, pero prevean cuál va a ser el futuro de su empresa y en qué tipo de trabajo se va a concentrar su empresa para poder definir a través de qué me comunico en las distintas redes sociales. Y vamos a hablar de que esas redes también funcionan como en una especie de pirámide. Y esa cultura preventiva va a estar basada en esa red colaborativa de líderes. Vamos a trabajar en red colaborativa de líderes en los distintos niveles de la gestión. Y es ahí entonces cuando surgen 4 niveles de liderazgo. Un liderazgo estratégico, un liderazgo táctico, uno operacional y otro que le hemos denominado líderes guardianes. Y creo que muchos han podido escuchar lo que significa, muchos le llaman líderes guardianes, otros le llaman líderes observadores. Hemos visto empresas en Colombia y fuera de Colombia que le tienen distintos nombres, líderes colaboradores, líderes observadores, líderes guardianes, etcétera. Pero alguna empresa me comentaba de las que estamos haciendo asesoría, ay sí, yo tengo aquí líderes observadores a quien les aplico la metodología de observación. ¿Y qué? ¿Qué pasó con eso? Pues sí, ellos llenan unas tarjetas y las pasan. Pero ¿qué pasa con esas tarjetas?
¿Qué ocurre? ¿Usted se sienta con el trabajador, construye con él? No. Se están quedando allá en manos de quién, del de seguridad y salud en el trabajo, que define si hace o no hace lo que el trabajador le está proponiendo. Eso es castrar totalmente la seguridad y la salud dentro de una empresa. Entonces, bajo esos 4 niveles de liderazgo empieza uno a construir qué es un líder estratégico o qué es un liderazgo estratégico. Es básicamente el proceso a través del cual se da una dirección muy clara para el cumplimiento de una visión y de unas estrategias, de tal manera que nos permita así lograr una cultura preventiva. Y a través de 4 cosas se trabaja con los líderes directivos o con la alta dirección de la empresa. Se trabaja a partir de un diagnóstico. ¿Y el diagnóstico qué es? El diagnóstico no es pararse nosotros los de seguridad y salud y decirle índice de frecuencia, índice de severidad, índice de prevalencia, índice de no sé qué. Eso un gerente ahí no te lo entiende. Tienes que empezar a hablar de lo que significa la cultura, de lo que significa el impacto de lo que se está haciendo dentro de la organización. Tienes que meterte en la intervención estratégica y es aquí donde se hace la planeación estratégica. Y aquí en esta planeación estratégica nosotros recomendamos más la utilización del modelo Canvas. Y el modelo Canvas es del de un tipo Alexander Van der Houwer, yo nunca he podido pronunciarle el apellido de este hombre, que hace más o menos unos 8 años diseñó este esquema que se aplicó por primera vez en una empresa colombiana incluso y que hoy se aplica a nivel de muchas empresas que son startups y que hemos logrado nosotros llevar este modelo Canvas a cómo se aplica en seguridad y salud en el trabajo. Eso nos da un plan de acción y eso nos permite definir cómo se comunica esta estrategia dentro de la organización. Y para eso, y aquí viene, por eso decía que lo que había contado, me lo hiciste 2 veces, o sea que son 20, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, esto es lo que había contado Jimena. Fíjense que cómo se trabajan estos niveles con los líderes. Primero, se hace una jornada con ellos estratégica y todo el mundo dice, eso es difícil, eso el gerente no va, eso el gerente no hace. Les quiero contar que he tenido varias experiencias de jornada con gerentes, con los del segundo nivel, después del gerente o presidente, e incluso he tenido algunas donde han ido socios de la compañía. Y hemos hecho jornadas de 4 horas y de 5 horas, donde a través de una metodología definimos la estrategia, se alinea, como también lo decía, por eso me encantó la conferencia de Jimena, donde se alinea con la misión, con la visión de la organización y con los principios y valores de la compañía. Y esto es muy importante porque si usted no alinea la seguridad y la salud con todo el lineamiento estratégico de la organización, usted está perdiendo el año. Así de claro. En esta empresa de transporte que les decía, tenían definido o tienen definido para el 2017 lograr rentabilidad con responsabilidad social. Y resulta que tenían 132 discapacitados. 132. Entonces uno dice, ¿y cómo van a lograr rentabilidad con responsabilidad social? Y resulta que muchos de los accidentes ocurridos les estaban impactando necesariamente en la rentabilidad. Los buses parados, no había mantenimiento, los trabajadores enfermos, el ausentismo laboral inmenso y entonces no se podía salir a producir y entonces las rutas no se cumplían y entonces, o sea, al final estaba afectando mucho la rentabilidad. Lo siguiente es la correlación de los sistemas de gestión y yo no hablo de integración, hablo de correlación. Y hablo de correlación porque los mismos líderes tienen que entender los distintos sistemas de gestión que tienen en la compañía y cómo los correlacionan. El esquema de los indicadores de cuadro de mando integral, estamos muy alineadas y mira, nos va a tocar a las 2 ponernos de acuerdo. Los indicadores de cuadro de mando integral, todo el tema relacionado con sostenibilidad y responsabilidad social. Y no voy a profundizar en ello porque ya de alguna manera se ha explicado, pero es trabajar el cuadro de mando integral. Y yo les digo una cosa, para empresas pequeñas que no hayan trabajado esto, construir un mapa estratégico con el modelo Canvas les permite a ustedes avanzar muchísimo. Ya voy. Bueno, entonces tenemos aquí todo el esquema. A mí sí me quitaron tiempo y ahora ustedes me lo quieren quitar. No lo acepto. En Medellín me hicieron lo mismo. Entonces hay 4 aspectos que tienen que trabajar todos los líderes. Integrar, impulsar, innovar e incluir. Y sobre esos 4 verbos hacemos todo el trabajo
del taller con los líderes estratégicos. Y otro aspecto importantísimo para trabajar es que hay un flujo estratégico para los líderes. Los líderes deberían empezar por el Start Point, hacer todo el recorrido, incluso trabajando la trilogía seguridad, productividad y calidad, y llegando incluso a que los planes de emergencia, señores, no sea solamente para los trabajadores de la empresa, es que las emergencias que están ocurriendo hoy en día afectan a los trabajadores. Y eso significa ausentismo laboral, pero ¿cuántas veces salimos a apoyar una emergencia de nuestras empresas, una emergencia que se da en la comunidad? De tal manera que los planes de emergencia tienen que ver con planes de continuidad de negocio, etc. Me voy a contar esto. En el liderazgo táctico es el del líder de seguridad y salud, que tiene que liderar el sistema de gestión, sí, pero ¿qué es lo más importante? Concéntrese en estas 4 cosas y ayude en estas 4 cosas, en una matriz de peligro bien hecha, que es su puerta de entrada al sistema, en unos análisis realmente de trabajo seguro, en todo el tema de la integración a los procesos. Concéntrese en la inclusión de la seguridad en los perfiles de cargo. Ojo con ese tema. La inclusión en los perfiles de cargo es importantísimo para generar una cultura. Fomente la participación a través de equipos dinamizadores y realmente promueva. Dame 2 minutos y me termino esto. El líder de seguridad y salud en el trabajo necesariamente tiene que tener varias características y esto lo hemos tomado del modelo que hemos diseñado de liderazgo, porque se nos ha quedado el líder de seguridad y salud en el trabajo y hay ciertas competencias que debe desarrollar el líder de seguridad y salud, si no, no va a lograr que el sistema de gestión avance. Y en el liderazgo operacional están ¿quiénes? Los supervisores, los que dirigen todo el tema de producción. Y a ellos les ponemos como función primordial garantizar la implementación del sistema. ¿Quiénes implementan el sistema? El área operacional, no es el de seguridad y salud. Es el área operacional de la compañía. Y esos líderes operacionales tienen unas funciones muy claras de acercamiento y de garantizar el cumplimiento del sistema. Pero además trabajamos o se trabaja con ellos un tema que deben trabajar con los líderes operacionales y es cómo unos encuentros con la seguridad, un café con la seguridad, le llaman de diferentes maneras a las empresas, o llevar la pelota. Ojo que para esto no necesitan tener un consultor. Así que de una vez les estoy diciendo, todas estas cosas, si ustedes lo quieren trabajar, lo pueden trabajar perfectamente con un poco de conocimiento adicional. O si quieren un consultor, ténganlo al principio. Pero ¿saben qué es lo importante de esto? Que estas sean estructuras y esquemas que queden de ustedes y que ustedes lo puedan desarrollar siempre. Que no tengan que estar, perdónenme la expresión, de la tetica de un consultor toda la vida, sino que les monte el esquema y ustedes lo puedan manejar. Y lo otro es el liderazgo presente, que es el de los trabajadores, por mí, por ti, por nosotros, y así le denominamos. Y este liderazgo presente lo que hace es tener a los líderes guardianes, que también trabajamos con esos trabajadores con base en varios elementos. Estos son las 5 competencias que consideramos que se debe desarrollar en esos trabajadores, que son líderes guardianes previamente seleccionados por la organización. Y al final, ya voy a terminar con dos gráficas, al final el modelo que yo debo desarrollar para generar una verdadera cultura está en los líderes estratégicos, que es la alta dirección, en los líderes tácticos, que es el área de recursos humanos y seguridad y salud, en los líderes operativos, donde están los jefes, supervisores, etcétera, en los líderes guardianes, que están los trabajadores, fundamentados en equipos dinamizadores que van a lo largo de toda la organización, en donde este líder de acá baja acá y desarrolla con ellos esquemas participativos. Pero ojo, solo quiero llamar la atención, no piensen que esquemas participativos son planes de capacitación a toda hora. Por favor, esos trabajadores se duermen, ni siquiera están fundamentados en capacitación para adultos. Haga reuniones pequeñas, no le tenga miedo a que el trabajador sea quien le proponga cuáles son los factores y no haga lo que hizo una empresa una vez, que fue mandar el listado de la clasificación de factores de riesgo que todos tenemos, químicos, físicos, biológicos, ergonómicos. Se lo mandó a todos los trabajadores y les dijo, y coloquen cuáles son los factores de riesgo. ¿Y qué dijeron los trabajadores? Yo no entiendo eso. Si yo qué sé de eso. Reúnalos, siéntelos y ayúdelos con metodologías a que ellos vayan descubriendo sus riesgos y que vayan descubriendo sus medidas de control. Y al final, lo que uno tiene que tratar es que verdaderamente se haga en el liderazgo estratégico
un direccionamiento y se conviertan en los dinamizadores del sistema. Los líderes estratégicos son los dinamizadores del sistema. Los líderes tácticos son los facilitadores del sistema de gestión. ¿Junto con quién? Con el COPAS. El COPAS debe estar siendo un facilitador del sistema y no la piedra en el zapato, ¿sí? Para que quede todo por escrito, pero después, si no hacen, yo se lo dije y ahí quedó. Lo otro es que los líderes operativos y los líderes guardianes son los implementadores del sistema. No pretendamos los de seguridad y salud implementar todo. Ellos son los implementadores del sistema. Y los equipos dinamizadores son los que motivan la participación y el compromiso de absolutamente todas las empresas. Por lo tanto, todos debemos mover esta pelota. Aquí la pelota no está solamente en las manos de uno, esto es CICITESH, yo no voy a hablar de eso porque no vine a hacer comercialización. ¡Ay, ya! Entonces, muchísimas gracias, fue muy rápido, qué pena, discúlpenme, pero…